Hay vinos que no nacen, sobreviven. A veces es memoria, a veces es política, a veces es simplemente la terquedad de una familia negándose a dejar que el mundo cambie lo que la naturaleza hizo único. Hoy, sus botellas siguen oliendo a bruma marina, a madera vieja, a sal y a dunas. Saben a paisaje, saben a historia, saben a una utopía que sobrevivió a los mapas, a la filoxera y a los burócratas. Un vino que parece escrito por Pessoa y envejecido por el océano. Hay lugares donde el tiempo parece hablar en voz baja, donde las viñas no trepan, sino que se esconden bajo la arena para esquivar al viento. Y hay bodegas, muy pocas, que no elaboran vino, lo custodian. Diogo, muchas gracias por aceptarnos y estar hoy en vuestra casa. Por recibirnos en tu casa. Gracias a vosotros. Menudo honor. Es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros. Entre las dunas de Colares, frente a un Atlántico siempre inquieto, se alza una de esas raras custodias, Viuva Gómez. Un nombre que resiste desde 1808, desafiante, como si cada cosecha fuese un pulso contra el olvido. Porque aquí, en este confín de Portugal, el vino no se hizo para seguir modas, se hizo para perdurar. Durante la dictadura de Salazar, mientras el país se ordenaba a golpe de decreto, Colares era un estorbo. Un viñedo diminuto, manual, imposible de domesticar. Y sin embargo, Viuva Gómez siguió embotellando Ramisco y Malvasía de Colares cuando casi nadie lo defendía. Siguió vinificando bajo un régimen que quería uniformidad, mientras esas uvas pedían libertad. El vino de Colares es un acto de resistencia. Así lo decían los viejos viticultores, aquellos que enterraban las vides en la arena para salvarlas de la filoxera, y quizás también del poder. Viuva Gómez es el testimonio de que el vino no siempre es industria. Hoy, en la paradoja francesa, nos acercamos a una bodega que es un fósil vivo, un templo de arena y silencio, una cápsula del tiempo que todavía late en Ramisco y Malvasía. Estamos en Colares, en los acantilados donde el Atlántico ruge, estamos en Viuva Gómez, la pequeña gran bodega portuguesa, y estamos a punto de contar una historia que más que vinícola es humana. Diogo. Bienvenido a la paradoja francesa. Muchas gracias. Esperamos que esta introducción te haya dejado tranquilo, Sí. que ya te sientas cómodo, te sientas en casa. Las mejores de siempre. Bueno, un verdadero placer. La verdad es que nosotros cuando escribimos las introducciones intentamos que todos aquellos que nos escuchen pues ya sepan un poco que nos encontramos en la nariz de Portugal, como decimos. Estamos en... Sí, también punta... para poner en valor, que siempre lo intentamos llevar a cabo con la paradoja, que el vino es más que vino, es más que una bebida y es cultura. Sí. Y entonces en esas introducciones siempre intentamos aunar lo bueno de ambos mundos. Diogo, vamos a comenzar con un decálogo personal. Una serie de preguntas cortas, que contestes corto, para que la gente te conozca, que conozcan a Diego Beotas. Lugar de nacimiento, Diego. Sintra. Edad. 37. Lugar de residencia. Sintra también. Si el 30% del tiempo estamos durmiendo, el 70% del tiempo, ¿qué haces? Ahora lo más difícil es con los niños. Criar niños. Sí, pero entre la bodega y los niños, sí. ¿Tu mejor momento del día cuál es? A la mañana. Diogo, ¿tu principal virtud? Esta no está fácil. Seguro que tienes muchas. No, pienso que es la flexibilidad y hacer un poco de todo. ¿Y tu mayor defecto? Esto es un poco un cliché, pero la perfección de las cosas. Tampoco es un mal defecto. Lo sospechábamos. ¿Tu canción favorita? The Ocean in Between the Waves from The War on Drugs. ¿Un libro para llevarte a una isla desierta? Este no está fácil, pero me gusta mucho la literatura más histórica. ¿Y te gustaría haber sido? ¿Te gustaría haber sido? ¿Qué te hubiera gustado ser? Si no fueras... no sé si se dice en español, pero un piloto de carros, de coches. Piloto de coches. Sí. De competición. Piloto de Fórmula 1, de rally. Sí, de rally, fenomenal.
Colares es una región que nos encontramos en la nariz del mapa de Portugal, donde se elabora vino desde época romana. De hecho, hay datos del siglo XIII del rey Alfonso III, cómo cedió las tierras para que fueran dedicadas a la viticultura y se pudiera asentar la población. De hecho, en el siglo XIV están los primeros datos de las primeras exportaciones que se realizaban desde Colares, desde el reinado de Fernando I. Y ya a finales del 18, en 1790, se habla de la Ramisco, se define la Ramisco como variedad. Viuva Gómez vivió gran parte del siglo XX resistiendo a los envites de esta historia convulsa, del monopolio de la cooperativa, que no se disolvió, de la dictadura, y que, según estuvimos leyendo para ahondar un poquito más, hay una revista, ¿no?, como Gilson, que habla que realmente los efectos de la dictadura, y que luego hablaremos y que nos contarás, duraron hasta bien entrado la década de los 90. Hasta 1994 no habla de que realmente perduraron esos efectos de esa parte más convulsa de la historia de Portugal. Realmente, Diogo, habéis sido una aldea gala. Como Asterix y Obelix. Como Asterix y Obelix. Resistiendo al envite, ¿no? Y sobre todo, Taisy, porque estamos hablando de una bodega con más de 200 años de historia. Se fundó en el 1808 y es una de las 3 bodegas originales que sobreviven. Minifundistas con unas 5 hectáreas en total. Y cabe destacar que vosotros, Diogo, cuéntanos un poquito, comenzasteis siendo un negocio alimentario, especialmente de café y vino. Sí. La bodega que tenemos hoy, cuando tenemos bodegas y negocios muy antiguos, los negocios van cambiando. Y lo que pasó es que mi familia empezó con negocios no solamente de vinos, pero también de alimentaria. Y cuando en Portugal tuvimos las grandes superficies comerciales, empezamos dedicando solamente al vino. Teníamos también café, aceite, muchas otras cosas. Pero sí, pienso que desde los años 80 nos dedicamos solamente al vino. Y ahora más recientemente, que no es tan reciente así, pero en 2013, mi padre, que ahora es la 4ª generación de la familia, yo soy la 5ª, pero no somos como propietarios, pero más como guardianos de un legado. Pero lo que pasó es que mi padre separó todo el negocio del resto de la familia y yo empecé trabajando con él y ahora llevamos... Eres la 5ª generación. Sí, yo soy la 5ª generación. Y ya solo dedicado al vino. Y ya solo dedicado al vino. Sí. Siempre el vino estuve presente en la empresa, pero sí. Mi padre se ha dedicado... No toda la vida, mi padre es ingeniero de máquinas, pero dedicó casi toda su vida al vino. Para la gente que no se está escuchando y que no tiene el placer de estar aquí, bajo estos techos, bajo estas paredes verdes y blancas, describe un poquito rápidamente dónde nos encontramos. Nosotros estamos en Colares. Colares es una de la más pequeña región de Portugal y es una de las regiones más pequeñas del mundo. Nosotros tenemos, no nosotros como bodega, pero toda la región. ¿Como región productora? Sí, tiene 45 hectáreas, pero solamente 20 hectáreas tenemos el derecho para la DOC. Las 2 Colares. Las 2 Colares son solamente 20 que hectáreas. Son solo suelos arenosos. Suelos arenosos, sí. Lo que pasa es que tenemos un límite geográfico que está en 3 pueblos, pero solamente, y hay viñedo en mucho tipo de suelos, pero solamente en los suelos arenosos con viñedos plantados en pie franco y con las variedades Ramisco, que son las nativas, Ramisco en los tintos, Malvasia de Colares en los blancos. Así podemos
escribir o en las etiquetas y podemos decir que los vinos son vinos de Colares. Los otros vinos que también tenemos nacen en otro tipo de suelos que están dentro de los límites geográficos de la región, pero oficialmente no los podemos llamar Colares. Y son como vinos de Lisboa. Que son vinos sobre suelos más graníticos, con un fondo de arcilla. Sí, tienes granito, mayoritariamente es argilo-calcáreo. Estamos en Colares. Colares es una región que es la región más occidental de Europa continental. Estamos muy cerca del Océano Atlántico. Y es claro, tiene muchísima influencia atlántica, pero también tienes una pequeña montaña, que es la Sierra de Sintra, que tiene un papel muy importante con todo este clima, todo este terroir que tenemos, que es una montaña granítica, pero está rodeada de suelos calcáreos y argilo-calcáreos. Entonces la arena que tenemos es una argila calcárea, es como arena de playa. Y la montaña bloquea los vientos de norte y saca la humedad de mar. Claro, somos un país que está en un país del sur de Europa, pero hacemos una viticultura casi como de clima frío. Cuando necesitamos de las uvas para madurar, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, tenemos casi siempre una niebla que es muy distinta de otras zonas de nuestro país, porque la montaña saca la humedad de mar y crea esta niebla. Entonces tenemos una maduración muy larga y todo esto impacta lo vino los estilos de vino. Claro, vino, más el océano, más las variedades nativas, más el viento de suelo. Sí. Paco, una pregunta que te hago. Por poner un poco en situación a nuestros oyentes, ¿qué clima de nuestro país, de España, podría ser similar a las condiciones que tenemos aquí en Colares? Pues yo creo que nos encontraríamos en un clima, claro, tiene que ser un clima de naturaleza atlántica, de influencia atlántica. Hay muchas zonas de Galicia que pueden recordar. La cercanía de las montañas nos hacen asemejarlo también al Bierzo, a la zona de León. O sea, se encontrarían un poco en una zona intermedia ahí entre... Estaríamos en un vino de perfil España Atlántica. Muy, muy atlántico. Galicia, Bierzo... Mucha humedad, mucha presencia de lo que él dice, ¿no? Que es esencial para la calidad, que son maduraciones prolongadas y lentas en el tiempo, donde no haya cambios bruscos de temperatura, para mantener unos perfiles de tanicidad importante, que es lo que hablaremos luego. Pero volviendo un poco a la historia, que es algo que yo creo que es importante recalcar, porque al final en esta bodega se respira historia. Uno de los momentos más convulsos de los últimos siglos en Portugal tuvo que ver con la creación del Estado Novo durante la dictadura de Salazar, y los vinos portugueses pues al final se convirtieron en un instrumento económico y diplomático como representación del régimen. De hecho, la premisa era simple: el vino debe servir al Estado y no al mercado. Eso implicaba centralizar, ordenar y controlar todo lo relativo al mundo del vino. Mientras Oporto y Madeira pues eran regiones realmente protegidas por el régimen y se convirtieron en grandes embajadores de Portugal y de su cultura, regiones como Colares quedaron realmente asfixiadas. O sea, aunque se encontraban cerca de la capital, pero estaban realmente asfixiadas porque la Junta Nacional do Viño impuso una serie de cupos, unos límites de plantación, unos precios de venta fijos, y entonces Colares, con una producción tan pequeñita, como nos ha comentado Diogo, donde el cultivo es manual, donde todos los procesos son manuales, de viñas enterradas en la arena, sin mecanización, pues al final Colares se convirtió en una cosa que nos gusta llamar como una excentricidad improductiva o muy poco productiva. Sí, que raye lo imposible casi. Claro, y ahí surge la idea de la adega regional, ¿no? Como esa bodega, una teórica entidad productora y certificadora de calidad, que luego se convirtió en un salvaguarda porque fue un punto de venta donde muchos viticultores, que como vemos aquí son todos minifundistas, pues realmente tuvieron un punto de venta, de entrega de uva en
para poder sacar algo de dinero. ¿Cómo vivisteis vosotros? ¿Cómo te han contado a ti, Diogo? Que con 37 años evidentemente no Sí, pudiste sí. vivir nada, pero ¿cómo la familia, cómo la empresa, cómo Viuva Gómez vivió y sobrevivió a esos momentos del Estado Novo donde hubo tanto control sobre una población y sobre una producción tan pequeña? Es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, pero esta región se quedó muy conocida después de Filoxera. Filoxera estamos hablando en final del siglo XIX. Y aquí, cuando no tenías vino en ningún lado, aquí tenías los viñedos de arena que todavía están plantados en pie franco. Es obligatorio para la denominación de origen. Estos viñedos sobrevivieron a la filoxera y aquí fue una puerta abierta para falsificaciones de vinos, de todo más. Entonces la adega regional, que es muy importante en nuestra historia, fue como un organismo de certificación y control de la uva, de los vinos. Y la adega regional no estaba autorizada a tener una marca propia. Entonces tenías los viticultores, incluso los productores como Viuva Gómez, que entregaban las uvas en la bodega, en la cooperativa, y después tenían el vino para estagiar en nuestra bodega. Más tarde, con un mercado donde la tendencia de mercado fue para más vinos con más de estructura, más de alcohol, también de azúcar. Los vinos de aquí, que son vinos atlánticos, vinos con acidez, con un grado alcohólico muy bajo, no eran vinos muy comerciales y que el mercado no los quería. Entonces la adega cooperativa fue muy importante para los viticultores locales entregar en las uvas y tener dinero para mantener esta región. Viticultura y esta región. Sí. Lo que pasó es que esta ley fue la revolución para la democracia fue en 1974. Y lo que pasó es que esta ley de la entrega de las uvas de arena en la cooperativa se mantuvo hasta 1994. Solamente después de 94 los productores pudieron empezar a hacer... Se liberalizó el mercado completamente. Sí, pero en otro lado ya no tenías muchos bodegas o muchos viticultores, pues nosotros estamos muy cerca de Lisboa, hay gente que vive aquí y trabaja todos los días en Lisboa, es como de aquí 45 minutos hasta el centro de Lisboa, y siempre fue muy más fácil para gente de aquí trabajar en Lisboa y se quitar de los viñedos, y es una tierra que vale un montón de dinero para construir. Claro. Que es otro de los problemas que tenía aquí, la presión y la expansión urbanística, que realmente no... Claro, que les ha asfixiado por todos lados. Que ha habido un descenso de hectáreas, creo que en 1940 había unas 1.800 hectáreas de viñedos sobre suelo de arena. Y ahora son 45. Y ahora son unas 45 hectáreas. Sí. Y solo 20 sobre arena. Pero claro, es que estamos en un entorno en un enclave maravilloso. Que no justifica que la presión urbanística sea demoledora y letal, pero realmente es que estamos en una de las zonas más bonitas de la península ibérica. No, sin duda, viniendo con el coche, que ya habíamos venido, pero... Por la Nacional 247. Pero uno siempre se sorprende de la belleza de esos acantilados, de esas estribaciones de la sierra mirando al mar, y cómo el Atlántico manda. Totalmente. Elías, cómo el Atlántico es el protagonista principal de la región y es el que impone el carácter a los vinos. Diego, cuando describía sus vinos de acidez,
perfil atlántico, poco alcohol, Maduraciones largas. maduraciones largas. Aquí hay algo, es pura salinidad embotellada. Sí, hay mucho componente de esa sea, bruma es- marina, de esos recuerdos de algas, de agua de bonito, ostras. muy La bonito. verdad es que es muy, muy interesante. Para un inciso, para nuestros oyentes, cuando se ha hablado varias veces de pie franco, para quien no lo sepa, recordamos que en España también tenemos zonas con pie franco, zonas arenosas como podemos tener en la zona de Valladolid, en algunas zonas de Rueda, las zonas de De Jumilla, Segovia, en la zona de Jumilla. en Jumilla también, en Toro también. Hay determinadas zonas que, al ser arenoso, la filoxera, cuando tiene que hacer su ciclo reproductivo, pues realmente todos los huevos pues se van al fondo de arena y no son capaces de eclosionar y, por tanto, conseguimos parar todo lo que es la plaga que pueda haber en el viñedo. Por eso las zonas que sobreviven a la filoxera son aquellas que no están injertadas, no necesitan estar injertadas. Son aquellas que por eso se llama pie franco. Nos toca la campana de Qué la bonita. iglesia, es la 1 del mediodía, aquí no se corta nada. Nada. En la paradoja es Además, todo es que- non-stop. No sobra. Forma parte de Colares. Es que la bodega está en una Justo pequeña enfrente- plaza de una pequeña ermita, iglesia, Sí, sí, y, sí. y forma parte del... En verdad, todo el pueblo creció cercando la bodega. Ahora justo cuando escuchábamos las campanas, ayer... Antes sonó una alarma, una que yo no alarma, sabía lo que era era. porque habíamos llegado. Preparando la entrevista con Diogo, justo siempre nos gusta, como decía Paco, escribir una entradilla y una parte final. Y hacíamos hincapié en esa parte final, en la mística. Es que aquí hay mística por todos sitios. Hay discurso, hay historia, hay... Bueno, yo no sé cómo tiene que haber sido la infancia de Diogo, Bueno. pero la infancia de Diogo en una bodega así tiene que ser algo especial. Sí, pienso que soy muy contento todavía. Pero sí, cuando es un niño no piensas en lo que tienes, Claro. lo que es correr por aquí, probar los vinos y sí, cuando tienes una familia que lo hace mucho tiempo, pienso que tampoco piensas en esto. Quieres hacer tu camino, pero más tarde, sí. Yo he estudiado 3 cursos, 3 diplomas de universidad. Y sí, para encontrar fue difícil, pero estaba aquí, debajo de mi nariz. Claro. Estaba en casa. Estabas en casa. Todo estaba en casa. Estamos en una nave que no sé qué dimensión tendrá, pero para que la gente nos escuche, Diego, no sé si te sabes la dimensión, pero es una nave completamente diáfana, con una pequeña entradita, con unas escaleritas de madera. Azulejo portugués. Fudres de madera, principalmente con caoba, también castaño. Hay unas pequeñas barricas. O sea, todo muy retrotraerse a una enología del Hay un pasado. Land Rover, un Defender para irte a los viñedos de arena, que me entran ganas. Creo que es el coche de mis sueños. Espero algún día poder. Estamos sobre una mesa maravillosa aquí en un lado de la bodega para que la gente sobre unas losetas que se utilizaban mucho en los lagares para permitir el baldeo de agua. Realmente en un sitio maravilloso con unas ventanas que nos están mirando de color verde y que nos están hablando de un sitio creado hace más de 200 años. Y dentro de eso, Diogo, hay como 4 patas que dirigen Colares, ¿no? La Ramisco, como esa uva autóctona y única en el mundo, que luego hablaremos de ella. Los chaos de arena, que ya hemos hablado, que permiten ese pie franco y permiten una viticultura especial. El Atlántico y el viento, ¿no? Eso realmente es lo que da sentido a Colares. En una Portugal, ¿no?, donde es muy conocida internacionalmente Portugal como ser un país que realmente lo que hace enológicamente es un cupá, es una mezcla de muchas variedades y los portugueses sois especialistas en eso y gran parte del éxito se basa en eso. Todo cambia cuando uno llega aquí y los vinos pasan en gran parte, sobre todo los de la Deo Colares, a ser los tintos de Ramisco, los blancos de Malvasía de Colares. ¿Cómo veis vosotros que el público, la gente, identifique Colares con Portugal, alejándose tanto por lo que es conocido Portugal, otras zonas de Portugal? Pienso que es una región que cuando
empezó hablando más de vinos. Perdona, Diego, es que quería un poquito más de vino. Me parece bien, me parece bien. Es que hacer el podcast sin vino... Estamos aquí para esto. Gracias, gracias. Pero estaba diciendo que Que era una región, que Colares era una región. sí, era una región que no cambió mucho porque la gente también no le prestaba mucha atención. En el pasado sí, pero en los tiempos de la enología moderna no. Y obviamente que teníamos otras variedades que mezclaban con Ramisco, pero Ramisco siempre fue una variedad, y la Malvasía también, que está muy adaptada al lugar y a los vientos, a la humedad, a la tierra, la arena. Y cuando la enología moderna empezó y cuando los productores portugueses empezaron trayendo variedades francesas y todo, y haciendo vinos de single varieties, Sí, monovarietales. monovarietales, pienso que aquí siempre fue como en el pasado. Siempre lo hicimos con las variedades de aquí, porque tampoco teníamos dinero para invertir en más tecnología, los vinos no se vendían, entonces fue algo que se quedó. Pero lo que pasa ahora es como se, no sé si se dice en español, pero se saltas casi como saltas la enología industrial. Sí. Sí. Es como todo mucho más artesanal. Sí, pero ahora tienes conocimiento. Las personas han estudiado vinos, tienen información, saben lo que hacen. Pero no tenemos mucha tecnología, no tenemos mucho. Nosotros hacemos todos los vinos. El único aditivo que tiene es sulfuroso, pero hacemos todos enológicos. No tenemos control de temperatura en las fermentaciones. Pero hay un conocimiento de manejamiento de las uvas, manejamiento de los vinos en la bodega, y una cosa muy importante que no tenías en el pasado, que yo digo siempre, que cuando haces vino, haces 90% es limpieza, Ujú. y 10% es en verdad haciendo los vinos. O sea, 90% higiene, ¿no? Higiene Sí, enológica. es lo más importante. Sí. Eso es un argumento que nosotros siempre, Daisy, Sí, cuando probamos algo que tal, decimos, esto está sucio. Hay bodegas, Esto- hay bodegas que todos sabemos que bueno, que eso no lo controlan mucho, Eli. Y Vamos bueno, con la Ramisco, que es una uva que te encanta. Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes a la gente que nos escuche y digan, estos tres llevan hablando de Ramisco. ¿Qué es una Ramisco? Bueno, pues una uva ligera, con poco color, con una estructura tánica alta y sobre todo con un componente vegetal muy presente. La Ramisco es una variedad de bayas azuladas, con la piel muy fina y muchas pepitas. De ahí que aumente esa sensación tánica en sus vinos. Por eso en Colares no abundan vinos jóvenes, o sea, se pueden permitir como vuestro tinto Ramisco genuino, que es una añada de 1965. Ligera, Oye, por cierto, agradable. que ese vino ha sido tendencia hace poco, que les ha No. gustado mucho en el Reino Unido. Sí, ¿Qué ha sí. pasado? Es que te has adelantado, Daisy. En la gala de acción contra el hambre de United Kingdom, Dan Killing ha subido una foto diciendo que Que fue el que ganó la noche, ¿no? leo literalmente, la velada la ganó el raro y genuino vino tinto genuino de 1965, pero fue verdaderamente maravilloso. Sí. Y sube muchas fotos y vuestra foto es la primera. La primera, sí. primera, que, bueno, es que es un vino increíble. Es un vino maravilloso. Y bueno, pues continuamos. Componente vegetal. Nos recuerda mucho, Diogo, cuando estuvimos preparando esta entrevista contigo. ¿Crees que la Ramisco puede ser
la Pinot Noir portuguesa? Ahora que estamos en la época en la que todo el mundo conoce, bebe... Bueno, conoce poco. Bueno, Todo el mundo aparenta conocer Borgoña. se pinotiza, ¿no? Como Sí, dice como nuestro dice amigo, nuestro amigo Tao Platón. Platón. Estamos en la época de los vinos pinotizados y parece que si no bebes en una wine party un vino de Borgoña de Pinot Noir, sea bueno, malo, regular, no hay wine party. Entonces, ¿crees, Diogo, que la Ramisco puede ser, en cierto modo, parecida a esa Pinot Noir borgoñona? Sí, podemos decir que sí que es, pero es una... Pero pienso que, encima de todo, es una variedad que es muy elegante, como la Pinot. Y entonces, cuando tienes variedades portuguesas, y lo catamos, ¿no? Sí. Cuando tienes variedades portuguesas que en general son pesadas, a veces con mucho extracto, con mucha sí, potencia. poco elegantes a veces. Y la Ramisco es una uva, una variedad que es muy elegante, que es muy fina y se ha olvidado de ella en el pasado. Esta es una de las regiones que se ha quedado solamente aquí y que está muy adaptada. No tiene eso que ver con la variedad, pero también con el lugar donde está. No hay estudios de esta variedad en otros lugares como tienes con la Pinot, pero sí, pienso que de todas las variedades portuguesas es una variedad que sí tiene muchas cosas que ver con la Pinot, pero hay otras como el Castellón también. El Castellón puede ser una Pinot de clima cálido, pero sí, el Ramisco diferente, es elegante como la Pinot, pero tiene una estructura de taninos muy más sólida o más marcada, más marcada. No quería decir pesada, pero más marcada. Y puedes también, que claro, con la Nebbiolo tienes más alcohol. Sí. Pero también es una variedad muy elegante. Sí, también puede tener depende de los muchas productores. similitudes porque sabemos que las Nebbiolos, para expresar todo su potencial, también necesitan años. Puede ser un poco como ocurre aquí con la Ramisco. Bueno, claro, ellos además son valedores de esa evolución, ¿no? Les gusta sacar los vinos al mercado cuando están realmente hechos, aunque pueden seguir creciendo en botella, pero no les gusta sacar los vinos al mercado excesivamente jóvenes. Daisy, y antes de que entres a contarnos la curiosidad sobre sus fudres, se me viene una pregunta que hacerte, y Diogo también luego que se sume al debate. ¿Crees que Viuva Gómez es parecido al caso de Tondonia? Bueno, al final Tondonia en España es un valedor de esa manera de hacer vinos en aro que se perdió en el tiempo y quedaron ellos como casi los únicos, ¿no? Una manera de un estilo, en el caso de Tondonia, de componente oxidativo, donde largas crianzas, pasos por muchas maderas diferentes, procesos de clarificaciones tradicionales, tiempo, botella. Y ellos, bueno, realmente son más, yo creo, una enología más cercana al clima, más cercana a olvidarse de lo demás y donde el clima es el responsable de casi todo. Pero hay una cosa que es innegable, que igualmente que Tondonia y otras bodegas nacionales e internacionales, lo que son respetuosos con un legado, con una tradición y no con una manera de entender el vino que ha funcionado y se ha hecho bien siempre, y ellos lo que hacen es mantenerlo e intentar darle, al final, Diogo, el lugar que este tipo de vinos, que estas Ramiscos, que estos vinos de Colares tienen en el mundo y deben de tener en el mundo enológico. Sí, no conozco muy bien, conozco los vinos Tondonia de Aro, claro, pero no conozco su historia en profundidad. Pero lo que pasó aquí es que en estos vinos, específicamente con esta variedad Ramisco, fue más precisamente debido al mercado, que el mercado no tenía conocimiento de vino para entender vinos más frescos, vinos con más acidez y vinos que no tienen fruta, no son dulces.
Entonces los vinos se quedaban más tiempo en la bodega, se quedaban más tiempo en la botella. Claro. Y pienso que ahora el mercado está a cambiar y los pueden una variedad Jamisco con 2-3 años está muy bien, pero y pienso que el consumidor puede escoger cuándo lo quiere beber. Pero tiene mucho que ver también con las tendencias de mercado. Claro que aquí nosotros, yo no sé si es el caso de Tondonia también, pero mi objetivo no es hacer los vinos perfectos, es hacer los vinos que están específicamente y que están vinos de lugar, terroir driven wines. Esto es mi objetivo. Con tipicidad. Sí, con tipicidad. sobre todo me refería porque hubo una época, bueno, Paco, tú lo sabes, que los vinos de Tondonia no eran aceptados por el mercado, al igual que le ocurrió a Colares, como hemos repasado Eran vinos que se veían viejos. Históricamente. Y yo estoy muy de acuerdo en que la perfección, el arte, y vosotros hacéis arte embotellada, no entiende de perfecciones. Tiene que haber imperfecciones y vuestros vinos, parte de esa maravilla que son, es que son producto de un conjunto de factores muy bonito. Sí, es curioso. Para la gente que nos escucha, aquí se sigue pisando la uva, se extrae ese mosto yema, utilizáis hielo seco para impedir esos arrasques de fermentación descontrolados. Luego pasamos a inox, un porcentaje muy alto de escobajo para aportar verdor, tanicidad, algo de astringencia, estabilizar el color de ese ramisco. Pero hay una cosa que cuando uno lee y que llama mucho la atención al llegar a la bodega, es estos fudres que tenemos al lado, como si fueran las dos estatuas de la historia interminable. Por allá hay cuando más. pasaba Treyu. Por allí hay más. De en torno a 5.000 litros de castaño y caoba. El empleo del castaño y la caoba, que es algo muy raro, ¿por qué está aquí en Viuda Gómez, Diogo? Tienes lugares de Portugal que es normal, no sé si se dice tallas de barro, Tinajas. tinajas. Ánforas, tinajas. Ánforas, sí. Otros sitios que era de cemento. Pero aquí siempre fue la castaño portugués, que no había el roble francés, y la caoba, que es una madera que venía de Brasil. Claro, por la influencia de las colonias portuguesas. Sí. Y nosotros tenemos estos botes aquí en la bodega que llamamos toneles. Y los seguimos usando. Los grandes no tenemos cantidad para llenar, pero lo que estamos haciendo poco a poco es adaptar los toneles a las cantidades que tenemos ahora. Y entonces usamos los topos de caoba y todavía los cuerpos, las aduelas de castaño portugués. Claro, también trabajamos con roble francés, pero cada vino, la utilización de la madera es muy importante para mantener no solamente, claro que es una tradición que tenemos, una heritage, pero también es una forma de adaptar los vinos, la uva, los lugares a el recipiente que más está conectado con el lugar. Hay vinos que no pueden ir a los castaños de caobas, a otros vinos que están mejor en roble francés, y tienes una vez al año para testar. Y lo intentamos, y hay vinos que ahora, como los Jamiscos, Castellón también, son vinos que en los toneles de caoba y castaños que van muy bien. Pero, por ejemplo, la malvasía de arena, solamente la malvasía de arena no está bien en el castaño, va bajica de roble. Es una forma de... Cuando utilizas la madera es una forma de expresar mejor el terroir y no de cambiar el terroir. Bueno, Daisy, continuamos. Nos quedamos aquí en Belesá escuchando a Diogo.
Sí, la verdad es que es un placer descubrir un lugar con unas botellas que tenemos encima de la mesa, de las cuales vamos a hablar, ¿no? De los diferentes tipos de los vinos de vinos. Cuéntanos, Bueno, cuéntanos un y poco. como curiosidad, que justo está aquí, no tenéis máquina embotelladora. La subcontratáis 2-3 veces al año, unas 3-4 horas. Bueno, es que ¿cuánto estamos hablando de producción, Diego? Claro. Que no lo hemos hablado. En total, ¿cuánto producís? ¿Cuánto embotelláis? En total ahora trabajamos a 5 hectáreas y tenemos una parte que todavía viene de la cooperativa, que pagamos como un royalty para la producción local. Sí. Y trabajamos con más 2 viticultores para tener un poco más uva. Las 5 hectáreas que trabajamos en viticultura orgánica, que es aquí Muy complicado. muy complicado porque complicado. Tienes una humedad relativa siempre acima de los 75% de humedad. Y llueve un montón, tienes Problemas veranos, de hongos, puedes tener problemas de todo tipo. Sí, todo. Y mismo durante los meses de verano, que cuando una vez más necesitas del calor para maduraciones, para secar las hojas, tenemos siempre muchísima humedad. Entonces es muy desafiante para nosotros hacerlo. Lo hago desde 2018 y tengo estudiado muchísimo todos los productos, extractos de plantas, un montón de cosas para trabajar, y intentamos siempre caminar a frente de las enfermedades. Pero me he olvidado de la pregunta. No te preocupes, tío. La producción total. Producción total de ¿De Viuva Gómez ahora, del proyecto de Viuva Gómez, tenemos como 15.000 botellas, Madre mía. pero tenemos capacidad para producir más con los nuevos viñedos que hemos plantado. Y dentro de esas 15.000 botellas que pertenecen a Colares, a DEO Colares, denominación de origen con Sobre los suelos de arena, para que Sí, vale. sobre es echado de arena, 30%. el 30%. Sí. O sea, estamos hablando de unas 5.000, 4 o 5.000 botellas. Sí, por ahí. De hecho, Daisy, que no lo hemos tocado, Colares, el 60% de vuestra producción se vende fuera de vuestras fronteras, fuera de las fronteras de Sí, España y Portugal. ahora 50, pero sí. 50. Sí. Fundamentalmente Estados Unidos, Japón y Noruega. Sí, ahora no. Noruega ha cambiado muchísimo, Cambia. pero sí, en Inglaterra, en Londres y Estados Unidos también. Y ellos, vuestro tesoro son los vinos sobre suelos de arenas, esas 4 o 5.000 botellas. Entonces tenéis un requisito o un cupo de exportación que obligáis a hacer el 30% también del pedido de los vinos de vuestra realidad calcárea. Sí. Lo que pasa aquí es que, claro, que los vinos que toda la gente quiere son los vinos de arena. Pero nosotros toda la gente los quiere, y no solamente eso, pero también los vinos que son más conocidos. Pero nosotros tenemos una realidad que tiene granito, tiene calcario, tiene argilo calcario. Hay un montón de roca madre y es parte de nuestro trabajo ahora, en este momento, de explorar todos los lugares de la región. La región está en 3 pueblos en términos geográficos, pero hay un montón de suelos, un montón de lugares que estamos intentando explorar, como Elías, tú lo sabes. De hecho, Diogo, yo te lo decía al principio del podcast, que esto, mirando a cámara, está en Instagram del día de mi cumpleaños. Para mí el vino del año 2025 fue Castelao Pirata. Pirata, sí. Lo abrí la noche de mi cumpleaños y me pareció Que es de calcario. que es de calcario. O sea, creo que no hay que... Esos son terroirs más experimentales, Sí. podríamos El decir. pirata es una referencia que tenemos para experimentar, para encontrar los futuros clásicos. Pues Pero me pareció 2022, 22, sí. soberbio. Porque, Muchas a ver, gracias. a la gente vamos a ponerle. Viuva Gómez elabora 4 estilos de vinos, 4 Correcto. tipos de vinos. Empezamos por Viuva Gómez Viticultores, ¿de acuerdo? Que son vinos más colaborativos, con viticultores locales y propias, como lo has comentado Sí. antes, ¿no? Vosotros más 2 viticultores. Son vinos que podríamos decir vinos de pueblo, Sí. vinos village, vinos de pueblo, sin denominación de origen, pero dentro de los límites regionales. Eso sería
vuestro primer estilo de vino, ¿no, Diego? El vino más accesible. Sí, pero también pienso que es muy importante para nosotros. No me gusta mucho hacer los vinos, lo premium, lo entrada de gama. No, quiero que los vinos cambien por la diferencia que tienen. Y lo que pasa con los viticultores sí, es lo más accesible, pero es como si fuese una fotografía macro de la región en suelos que no son suelos de arena. De arena. Son todos de viñedos injertados, de variedades locales o de variedades que estaban aquí hace mucho tiempo. Y es un vino que combina un montón de rocas madres y para mí los viticultores es un vino que a mí me gusta un montón. Luego tenemos vuestro Colares con vinos con denominación de origen, con viñas en suelo arenoso, solo con Ramisco en tintos y Malvasía en blancos, del cual atesoráis pues un botellero histórico que hace que lleguen a ser algunos vinos casi inmortales. Sí, hace poco ¿Qué tiempo añadas tuvimos para que vinos la gente... de 1930, 31, 34. ¿Y la gente puede acceder a esos vinos? ¿Son vendibles o solo los usáis vosotros para vuestro uso y disfrute? No, en el mercado no tenemos más. Nosotros trabajamos con alocaciones, más o menos. E incluso hacemos alocaciones para nosotros, para nosotros vender también. Y los vinos de los años 30 no tenemos más. Tenemos ahora vinos de 65, 67, 69, que todos los años tenemos una cantidad limitada para el mercado. Y sí, pero es una cosa que joya. Ahora es una joya. Es muy bueno, pero en el pasado estos vinos estaban aquí porque no se vendían. Claro. Y los años 60, que fue justo antes de la revolución para la democracia, fueron años en Portugal muy agrícolas. Había un montón de viñedos. Luego los vinos más de lugar, ¿no? De terroir específico, de características singulares, sería el tercer tipo. Y por último, los que ha hablado Elías como pirata, como esos vinos de experimentación. O sea que realmente hay cuatro gamas, estilos, manera de entender la viticultura. Los piratas son vinos pop-up experimentales que lo que intentamos hacerlo, los viticultores fue pirata. Claro, no era peloteo, ¿eh? No era peloteo, ¿eh? Lo sé. Hay pruebas. Los piratas son vinos experimentales y que estamos buscando futuros clásicos. Y ahí lo encuentras las parcelas, la variedad específica adaptada a la parcela, los métodos de vinificar. Tenemos este año, en 2023, empezamos lanzando un vino que fue el Pirata Castelão, que es un vino que lo intentamos hacerlo en una parcela calcárea y ahora está como clásico. Se llama Viu Gomes São Martinho. Que el Pirata Castelão puede volver, claro, pero el Castelão que hicimos durante muchos años, ahora es el São Martinho. São Martinho, que es una de las tres freguesías. Sí, es un pueblo. São João, São Martinho y Colares. Nada, ahora me llevaré una botellita, Paco. Bueno, ahora... Otra de las cosas que es muy significativa del caso Colares, del caso de éxito mundial Colares, porque no hay que olvidar que estamos en una meca del vino mundial, es vuestro posicionamiento en la alta gastronomía. Y aquí nosotros, como extremeños orgullosos, hacemos un poco gala de nuestra región y traemos a escena el caso de Atrio. Que José Luis Paniagua es un enamorado de vuestro Ramisco genuino tinto. En su carta, que es una carta enciclopédica, tienen la añada del 65 a un precio de 270 euros. 270 euros, Paco, recordar que son botellas pequeñitas. Son botellas de 50, ¿no? Sí, esa de 65. Esa es de 65. 65. ¿Qué siente cuando ves el posicionamiento de esos vinos en cartas que son algunos de los mejores restaurantes del mundo, esos precios y que la gente los pague y que sean absolutamente objeto de culto? Claro, muy contento, claro, pero pienso que los vinos tienen que ser democráticos en los precios. Yo me gusta mucho el vino
y a vosotros también, claro. Un poco, nos gusta a todos. Pero hay vinos que no podemos comprar. Y pienso que para mí lo más importante, lo más interesante es que las personas que les gustan lo vino lo pueden comprar. Entonces hay una parte para nosotros que es muy importante, que es, claro que tengo que poner pan en la mesa, hay cosas para pagar, pero una cosa es marketing, otra cosa es el gusto real de lo vino, y quiero que siempre las personas puedan probar y catar mis vinos a precios que están justos con mi trabajo y para las personas que realmente lo quieren catar. Esto tiene otro podcast, sí. Claro, bueno, es que Esto tiene otro podcast. Esto es el viviendo esnovismo puro del vino. en un momento donde algunos precios pues no tienen sentido. Pero Hemos bueno, casi terminado la entrevista, Diogo, en el punto más alto. Nos has dejado con la babilla de por aquí de querer seguir. bueno, pero vamos a terminar y seguimos agradeciendo a Diogo que nos haya recibido con 10 preguntas que definen su decálogo enológico. Define tus vinos en una palabra. Elegantes. ¿Tu variedad favorita es? Solamente una. Una. Jamisco. ¿Y la que menos te gusta? No tiene que ser tuya, la que menos te gusta en general. Puede ser portuguesa, española, francesa. Pienso que hay italiana. un montón de cosas no malas, pero un poco raras que se hacen con esta variedad de que no me gusta, que es la variedad es la Syrah. La Syrah. O sea, muy bien, me encanta escuchar eso. Los que me conocen saben por qué. El vino que te hizo cambiar de rumbo. Nos referimos a aquel vino que lo probaste, lo bebiste y dijiste, esto es otra cosa. Pienso que no hay uno, pero para mí los Pinot Noirs de Borgoña, sin duda, son algunos de los vinos que bebí que se han quedado en mi memoria para siempre. Pero sí hay un montón de cosas, incluso vinos austríacos, blancos austríacos, que me gustan un montón. Eso es otro melón. Y sí, hay tanta cosa para conocer. Por suerte. Sí. Y Pero Diego, sí. continuando el decálogo enológico final, una región que estés descubriendo ahora. Una región, un país. Me gusta mucho de Inglaterra. Inglaterra. Los Espumosos. No, O no espumosos. puede ser espumosos o no. Condado de Kent. He probado algunos vinos que no son espumosos de Inglaterra, que están muy bien. Y precios nada democráticos. Pero en verdad tenemos muchas cosas colores de algunas regiones de Inglaterra, tienen muchas cosas en común. En común. ¿Europa o Nuevo Mundo? Europa. Aquí, Diogo, espero que digas la respuesta que quiero oír. ¿Tecnología o romanticismo? Romanticismo. No se podía esperar otra cosa. El vino es un lugar cuando la arte encuentra la ciencia. Completamente de acuerdo. El final del camino enológico de Diogo Beata es, ¿El final cómo? pues, por lo que matas, por lo que... Si te tuvieras que beber la última gota de vino que hubiera en la tierra, ¿qué te beberías? Voy a decir Jamisco, claro. Su final del camino es Ramisco. Como veis, agradecemos a Diogo que oye que nos haya recibido, que se haya convertido en nuestro octavo ya invitado de la Paradoja Francesa. Y Eli, habrá que decir Qué a todo honra, este mundo qué honor. no, Para mí. el honor es completamente nuestro. Nosotros no somos nadie para estar a tu nivel, pero la verdad es que nos hayas recibido, que nos Bueno, hayas ha sido puesto todo tan maravilloso. sencillo. La verdad es que es algo que recordaremos siempre. Y antes de cerrar y que Diogo pues nos diga luego la última palabra suya, por supuesto, porque estamos en su casa, me gustaría decir que
Porque vivir es parar y clavar la mirada en lo pequeño. Aquí paramos nuestra octava paradoja, en una meca del vino mundial. Clavamos la mirada en la señora que pega una a una, pincel y cola en mano, las etiquetas del glorioso genuino tinto del 65. En Viuva Gómez no buscan el guau de la belleza pulida, pulcra, sino que es la identidad de la época actual. Porque como diría Barthes, sin distancia, y aquí hay 222 años de historia, no hay mística. Diogo, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros. Qué placer. ¿Quién será el que venga en la novena paradoja? No sabemos. ¿Quién o quiénes? ¿Quién o quiénes? Pero, Diogo, para nosotros ha sido un verdadero honor venir a una catedral del vino mundial y sobre todo que con un idioma que no es el suyo, que no es su lengua materna. Es de agradecer el esfuerzo que ha hecho. Desde el primer día que le escribimos un WhatsApp han sido todo facilidades. Que nos tengas esta mesa, este entorno, estos vinos, bueno. Muchas gracias a vosotros cumplimientos. por llevar nuestros vinos a otros lugares del mundo. Un verdadero Somos placer, vecinos, pero sí, es otro. Vecinos y amigos. Otro país. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diogo.